es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Quiero aprovechar el espacio para saludar a todos los que están conectados de diferentes partes del mundo. Sabemos que estamos de los diferentes lugares donde tenemos sede. Estamos desde Estados Unidos, y como Felipe lo mencionaba ahora, y el recorrido que tenemos por los 15 países donde tenemos ministerio, incluyendo Colombia, y también estamos en Europa. Nos acompañan de Europa, desde España. Un saludo para todos, y desde Finlandia. Es un privilegio realmente compartir este espacio con ustedes. Estamos viviendo una época sin igual. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vivir en una época diferente. Así es realmente. Una época en la que estamos pasando por una pandemia que hacía más de 100 años, al menos la más conocida, no se veía, aunque algunos califican como pandemia, lo del VIH también, que fue una pandemia complicada. Pero llevamos más de 4 millones de fallecidos en esta época, datos que posiblemente estén un poco desactualizados, y una buena cantidad de contagiados, muchas personas enfermas. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Algunos de nuestros discípulos, hemos visto partir a muchos de nuestros discípulos en épocas como esta. Han sido momentos bien complicados. Y en Colombia, aparte de eso, estamos pasando por una época un poquito complicada en el país, desde el gobierno hasta el comportamiento de nosotros como ciudadanos de a pie. Como decimos todos, hemos tenido problemas de desaparición, hemos tenido problemas de violencia, de vandalismo, en fin, muchísimas cosas estamos pasando en este tiempo, y a nivel mundial, pues lógicamente también cada uno tiene sus diferentes situaciones difíciles. Después del tema que nos comparte Osvaldo, pasemos a otro lado, que es el énfasis de nuestro congreso. Pues tengo la bendición de compartir con ustedes este primer tema del congreso, que lo he llamado ¿qué hacer? ¿Qué hacer para avanzar en medio de la adversidad o de situaciones difíciles? ¿Qué hacer? Y quisiera invitarles a que vayamos a la Biblia, a Lucas capítulo 3, y en este pasaje de Lucas capítulo 3 te va a encontrar algunos versículos que yo quiero que leamos, que nos ilustran que no somos los únicos que hemos pasado por situaciones adversas. En la Biblia están registrados muchos momentos muy difíciles, y lo que queremos es precisamente mostrarles cómo la iglesia primitiva los enfrentó. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en momentos de dificultad? Vamos a este ejemplo. Ocurrió en la época del Señor Jesús. Antes de que el Señor Jesús empezara propiamente su ministerio, cuando Juan el Bautista estaba predicando y en el río Jordán, se le acercaron varios tipos de personas a hacerle una pregunta muy particular. Le voy a invitar a que vaya al capítulo 3 de Lucas, el versículo 10. Yo lo tengo ya aquí en mi Biblia, lo voy a leer. Dice así: y la gente le preguntaba a Juan el Bautista, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ustedes encuentran lo que Juan el Bautista les contesta. Él les dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Eso le dijo Juan el Bautista a los que le preguntaron. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahora les voy a pedir que pasemos al versículo 2 de Lucas capítulo 3. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Publicanos a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. En una época también de extorsión, de deshonestidad, situaciones difíciles. Y en el 14 dice la Biblia así: también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie,
ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Vivían en una época muy difícil, quizá como esta, guardando lógicamente las proporciones. Ahora, la respuesta de Juan el Bautista a la pregunta que le hacían los sacerdotes, que le hacían los publicanos, y que le hacía el pueblo, la gente, el pueblo, todo le preguntaba, da a entender el enorme problema en el que estaban. Tenían problemas de corrupción interna, tenían problemas de violencia, tenían problemas de escasez, como hoy día los tenemos ustedes y yo en los respectivos países en los que estamos. Ahora, quiero empezar haciendo una pregunta, porque estamos pasando por situaciones difíciles, y voy a hacerles una pregunta hoy. Quiero que nos la hagamos todos para comenzar este tema. ¿Qué haremos nosotros? ¿Estamos haciendo las cosas correctas? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice que debemos hacer en circunstancias como estas? Respuestas podemos tener muchísimas respuestas. Sin embargo, yo quisiera pedirle que ustedes me acompañen a dos respuestas que dio el Señor, que nos ilustran a nosotros las responsabilidades que tenemos. Recuerden, la pregunta es, ¿y nosotros qué haremos en este tiempo? Por favor, pregúnteselo hoy. Seguramente ya hemos adelantado un plan. Llevamos, desde que se declaró al menos la pandemia en Colombia, llevamos como unos 15 meses desde eso, y no ha sido fácil. Aquí en Colombia hemos tenido problemas de escasez, aparte de los problemas de salud. Hemos tenido ruinas y muchísima clase de problemas como en todo el país. Yo les voy a mencionar dos responsabilidades que el Señor a nosotros como iglesia nos está dando para este tiempo. La primera responsabilidad que quiero compartir con ustedes, bueno, está en Lucas. He tomado el libro de Lucas como ejemplo de lo que se debe hacer. Osvaldo mencionó parte de lo que quiero compartir el día de hoy, pero voy a invitarle a que usted vaya a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 menciona una historia sumamente interesante que me parece que ilustra nuestra primera responsabilidad. Ahora, en Lucas capítulo 10, si usted va a los versículos desde el 25 hasta el 37, encontrará una enseñanza del Señor muy profunda, que la hemos podido estudiar en muchas ocasiones, pero yo quisiera que usted, por favor, me acompañe a hacer un recorrido por ella. Aquí vamos a enseñar o a ilustrar una responsabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros para este tiempo. Y vamos a ir al versículo 25. Por favor, Lucas 10, versículo 25. Por favor, tengan su Biblia a la mano. Este pasaje habla de la primera responsabilidad. Empieza diciendo así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta conversación que usted encuentra en Lucas capítulo 10 es sumamente interesante. Un intérprete de la ley, un maestro de la ley, una conversación con el Señor y le hace dos preguntas sumamente importantes. Sumamente importantes. La primera está en el versículo 25. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Esa es la primera pregunta. ¿Qué debo hacer yo para conseguir la vida eterna? Fue lo que le preguntó el maestro de la ley al Señor. Ahora, si ustedes se fijan en el versículo 25, dice que la pregunta se la hizo para probarle. Eso quiere decir que la intención que tenía no era buena, pero la pregunta sí. La pregunta era muy buena y necesaria. Vuelvo a repetirlo. La intención no era buena, pero la pregunta era muy buena. Ahora, me impacta muchísimo esta conversación y la respuesta que le da el Señor en el versículo 26.
Yo quisiera leerla con ustedes. En el 26, el Señor le responde con una pregunta, o dos preguntas. Le dijo así. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y la segunda pregunta que le hace el Señor es, ¿cómo lees? Me impacta. Respondió con una pregunta básica. Básica. La pregunta es, ¿qué está escrito en la ley? Así fue como el Señor le respondió a él. Lo que le dio a entender era que debía ir a la Biblia, a la escritura que él tenía hasta la época, y allí iba a encontrar la respuesta. Eso fue lo que el Señor le dijo. En situaciones como estas que estamos viviendo, pues lógicamente, antes de reaccionar, necesitamos ir a la Biblia y allá vamos a encontrar la respuesta. Es yendo a la Biblia donde nosotros vamos a encontrar todo tipo de respuestas, no solamente para situaciones como estas, sino para todas las situaciones que se nos presenten a medida que vayamos avanzando en este recorrido que el Señor nos está permitiendo hacer. Ahora, observen lo siguiente. He colocado allí como una frase para que ustedes, por favor, y yo lo coloquemos. Ya no lo sabemos. Conocer la palabra de Dios es condición indispensable para saber lo que se debe hacer en toda circunstancia. Conocer la palabra de Dios es condición indispensable. Tenemos dos maneras, yo aprendí hace mucho tiempo de enfrentar las situaciones difíciles. La una es por reacción, la otra es por revelación. Todos nosotros suponemos que el cristiano, y más un siervo de Dios, reacciona por revelación o actúa por revelación, pero no siempre es así. En ocasiones, ante circunstancias como estas, tomamos partido, reaccionamos, pero no hemos consultado lo que dice el Señor. Y en esta conversación tan interesante, el Señor lo remite a él, al maestro de la ley, que se vaya a la escritura. No le dio una respuesta a él teniéndola, ni le dio la oportunidad de que el otro respondiera de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a su posición, sino que lo remitió a la Biblia. Esto es sumamente interesante. Ahora, en los versículos 27 y 28, sigue la conversación y el maestro de la ley le dice al Señor lo siguiente. Le dice así. Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido esto. Bien has respondido, perdón, haz esto y vivirás. Quise colocarlo también, me pareció interesante colocar, ¿cómo lo dice el versículo 27 en la versión que lea? Dice así, el maestro le respondió y le dijo, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Eso le dijo el Señor. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo, le dijo el Señor. Muy bien, le dijo el maestro de la ley. El Señor le respondió, muy bien, le dijo Jesús, haz esto y tendrás la vida eterna. Y esto me parece a mí realmente fascinante, porque empieza con un verbo que se conjugó como para todos los tiempos, amarás. Y ese amarás, lógicamente, nos lleva a entender que es un mandato independiente, o sea, que no depende de las circunstancias que nos rodean y que lógicamente no depende del tiempo tampoco. Y fue para la época de ellos y para la época de nosotros no. Este es un mandato para todo tiempo. El mandato principal del Señor es amar. Amarás. Eso se lo digo. Y lo interesante es que después de que el Señor lo lleva a que Él lo confiese, porque lo llevó a que lo buscara en la ley y lo confesara, el Señor le respondió, muy bien, a practicarlo. Algo así, muy bien. Respondiste acertadamente. Entonces ahora, a practicarlo. A practicarlo. Muy bien.
Ahora viene una segunda pregunta. Ustedes van a ir al mismo texto de Lucas capítulo 10 y van a encontrar una segunda pregunta. Le hace el maestro de la ley al Señor Jesús. Fueron dos preguntas, básicamente. Está en el versículo 29. La pregunta es, pero él queriendo justificarse, dice así, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Esta sí es realmente una pregunta sumamente interesante, sumamente interesante. Yo pienso que a todos nos interesa conocer quién es nuestro prójimo. A todos. El mandato del Señor, la responsabilidad es amarle. Amarle. Pero nos interesa conocer bien quién es nuestro prójimo. En ocasiones seleccionamos el prójimo, pero resulta que el Señor Jesús se estaba refiriendo al que realmente es nuestro prójimo. Y todos debemos tenerlo supremamente claro. En Colombia, nuestro prójimo es el que vemos en la calle. El que sale a hacer vandalismo es nuestro prójimo. El policía es nuestro prójimo. El que conoce al Señor es nuestro prójimo y el que no conoce al Señor es nuestro prójimo. Todos son nuestro prójimo. Y el Señor logró a que él se diera cuenta que la responsabilidad es amarlo. En ocasiones confundimos amar con simplemente no detestar algo así. Recuerdo que en una ocasión, tuve una oportunidad de compartir con uno de los discípulos antiguos, que noté que teniendo toda la razón, estaba cargado con un muchacho que asistía del grupo de jóvenes que era bastante irreverente. Y este hombre, el discípulo, muy dispuesto, se cargó con él. En una ocasión, cuando salíamos de la sede y estábamos en la puerta, todos los muchachos se quedaban afuera hablando como media hora. A veces amanecían, o bueno, iban como hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana ahí hablando. El grupo de universitarios, estando allá, yo vi que se quedó mirando al muchacho como a unos 10 metros de distancia, y habían ahí muchos muchachos, y él lo veía en medio de su desorden, y el Señor me puso que le preguntara, fulano de tal, ¿lo amas? Y él me dijo, viendo el desorden que tenía, me dijo, me es indiferente. Esa fue la respuesta, me es indiferente. ¿Por qué preguntarle? ¿Lo amas? Le dije, porque el Señor dice que lo debo amar. Y indiferencia y amar son completamente diferentes. Completamente diferentes. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos ahora es, ¿estoy yo amando al prójimo? Porque el Señor es muy claro, supremamente claro. Y el prójimo es el que vemos haciendo vandalismo. Como el que vemos, el policía, también es el prójimo. El que está al frente de todas las disposiciones del país y del mundo. Ese es nuestro prójimo. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Para ilustrar quién es el prójimo y lo que se debe hacer con el prójimo, el Señor dio una lección sumamente interesante que está desde el versículo 30 en adelante, en Lucas capítulo 10. Que yo quisiera, por favor, que usted le empiece a estudiar conmigo. Vamos a leer primero el versículo 30. En el versículo 30 dice así, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Preste la atención a esto. Bajaba de Jerusalén a Jericó y había violencia en aquella época igualmente. Había deshonestidad, corrupción, robo había. Y este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó era judío. Más adelante el texto no lo explican. Fue asaltado, lo robaron. También la Biblia dice que lo robaron. ¿Quién era este hombre? Era un judío al que le robaron lo que tenía. No solamente lo robaron, sino que lo hirieron, porque fue herido de muerte, estaba bastante mal. Y aparte de eso, en ese camino que es desértico, lo dejaron ahí tirado a
a una muerte segura. Era absolutamente seguro. Lo dejaron ahí medio muerto o muriéndose. No tenía escapatoria. Se iba a morir. En el desierto no tenían los medios, seguramente los recursos para poderle prestar primeros auxilios ahí inmediatamente. En el desierto lo roban, había robo, casi le quitan la vida, lo dejaron herido y lo abandonaron. Lo abandonaron sencillamente a una muerte segura. Ahora, con este personaje, el Señor nos da una enseñanza bastante interesante. No conocemos si se comportaba bien o se comportaba mal. No sabemos si era honesto o no era honesto. Pero me parece que la enseñanza del Señor la coloca para darnos a entender que independiente del comportamiento, estas circunstancias se están presentando y el Señor nos está llamando a tomar acciones al respecto. Tenemos que hacer algo. Todo mundo pregunta, bueno, ¿y la iglesia qué va a hacer? La iglesia tiene que hacer algo. Lógicamente, las armas nuestras no son carnales, pero se pueden hacer muchísimas cosas. Y aquí les estoy compartiendo la primera responsabilidad. Le invito a que vaya ahora al versículo 31 y 32. Sigue el Señor con la charla y le dice aquí, aconteció, recuerden, lo hemos dejado allá abandonado a una muerte segura. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Voy a hablarles de dos tipos de personas consideradas espirituales. Personas de las que se esperaba una acción espiritual. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo actuaron los que debían ayudarlo? Porque estaban realmente responsabilizados de ayudarlo, más que era un coterráneo. Y estaba sumamente necesitado, muy necesitado estaba. En este momento, cuando se lo encuentran, porque se lo encuentran, la Biblia dice que pasó primero un sacerdote. El sacerdote pasó por donde él estaba, y ustedes leyeron en la Biblia que se hizo el que no lo vio. Se hizo el que no lo vio. ¿Cómo se llama? Eso se llama indolencia. Se hizo el que no lo vio, sencillamente pasó de largo, no le importó, no lo amó. No sé qué pasaría por la mente del sacerdote, pero no hizo lo que le corresponde. Luego pasó el levita, que el levita es el ayudante del sacerdote. Y ustedes leyeron conmigo que también dice la Biblia que pasó y se hizo el que no lo vio. Exactamente igual, porque el texto lo dice claramente, lo vio. Dicen que lo vio y pasó de largo. O sea, se hizo el que no lo vio. ¿Cómo podríamos llamar eso? Eso se llama indolencia. Ellos vieron a un ser herido, quién sabe qué pasaría por su cabeza, y no le prestaron ayuda. Ni siquiera espiritual, por lo menos. No le prestaron ayuda. Ahora yo voy a pedirle que por favor usted vaya a la Biblia, a los versículos siguientes. Usted va a ir conmigo a la Biblia, a los versículos 33 al 35. Del 33 al 35 dice así. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Así le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora yo quiero pedirle que usted se haga una pregunta. ¿Quién era el samaritano? Primero que todo. ¿Quién era? Bueno,
La respuesta es obvia, lo hemos leído en la Biblia. El samaritano era de una nación vecina que anteriormente era del mismo pueblo de Israel, pero que tenían diferencias religiosas radicales. Tanto era que los judíos a los samaritanos los consideraban impuros, no les hablaban. Eran desconocidos y a veces enemigos. La persona que enseña el Señor Jesús que pasó allí era una persona que era prácticamente un enemigo del herido, tirado allá, del que estaba allá tirado. Era de quien menos se podía esperar. Se tenía que esperar más del sacerdote y del levita, como en el caso nuestro. Yo pienso que sí tenemos que hacer mucho, o algo bien interesante. Ahora, la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan hoy es, ¿qué vio el samaritano? Ya nos dimos cuenta lo que vieron el sacerdote, el levita, ellos, no sé qué pasaría por su cabeza, pero se hicieron el de la vista gorda y no hicieron nada. Pero aquí el samaritano no vio a un adversario. Él no vio a un judío, no lo vio. Como en el caso nuestro, cuando escuchamos todas estas historias de violencia, vandalismo, ¿qué vemos? ¿Qué vemos nosotros? El samaritano no vio un adversario, no. Él vio un ser humano con dificultades. Eso vio el samaritano. Un ser humano con necesidades. Vuelvo a repetirlo, no vio un adversario. Vio un ser humano con necesidades. Eso vio. Cuando uno ve al ser humano con necesidades, muy posiblemente le va a ocurrir lo que le ocurrió a él. Fue movido a misericordia. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, cuando vemos todas estas noticias de personas que están falleciendo, crisis económica, violencia, y lo vemos hasta en la televisión, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos a vándalos, a personas que abusan de la autoridad. ¿Qué vemos? O vemos seres humanos con necesidad. Esto es algo que debemos preguntarnos siempre, porque de acuerdo a lo que veamos, vamos a reaccionar. Es de acuerdo a lo que veamos que vamos a reaccionar. Y el hecho de que nosotros tengamos al Señor y estemos predicando del Señor, no nos exime de mirar las cosas de manera diferente a lo que el Señor espera, lógicamente. El Señor espera que veamos a seres humanos con necesidad. Esos son. De manera particular, yo les cuento, cuando he escuchado la cantidad de personas que han fallecido. En esta época, última época, por actos vandálicos y demás, a mí me ha dolido, porque siempre me he puesto a pensar, ¿se salvaría o no se salvaría? ¿Para dónde se fue? ¿Qué pasó con él? En la Biblia dice que el Señor espera que todos sean salvos. ¿Qué pasó con él? ¿Qué estamos viendo? ¿Delincuentes o un ser humano con necesidad? Hay un texto, está en Efesios capítulo 4, y yo quisiera leerlo con ustedes en esta mañana. Efesios capítulo 4. El versículo 31 al 32. Te lo voy a leer, dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso dice el Señor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Supremamente claro. Si de algo debemos despojarnos es de las prevenciones, de las reacciones, de la forma como estamos mirando al otro, quitarlo completamente y amar. Ese realmente es el mandato. Volviendo al pasaje de Lucas 10, le quiero pedir que terminemos con los últimos versículos, del 36 al 37, después de que el Señor le da esta lección al maestro de la ley. En el 36 y en el 37 le dice, ¿quién pues de estos tres? Le hace una pregunta. ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Eso dijo el maestro de la ley.
Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí está la primer responsabilidad. Hermanos, amigos, en medio de situaciones difíciles y no difíciles, fáciles, pero especialmente en medio de situaciones difíciles, en los que nos estamos enfrentando a situaciones muy complicadas, la responsabilidad que nos da a nosotros, Señor, como siervos de Dios, es simplemente ame al prójimo. No lo vea como un vándalo, no lo vea como una persona que está abusando de la autoridad, véalo como una persona que necesita al Señor, llámelo. Únicamente este amar lleva a nosotros a orar y a buscar ganarlo, porque sabemos que el único que va a cambiar a la humanidad es Jesús. Y la forma de solucionar estos problemas es cuando las personas acepten a Jesús y empiecen a caminar con él. No hay otra manera. Pero necesitamos entender que nuestra primera responsabilidad es amar al prójimo. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué estoy viendo yo en los demás cuando veo todas las noticias? ¿Estoy actuando por revelación o por reacción? Por reacción es por cuando veo las cosas y reacciono y hablo lo que no debo hablar. Y tomo partido. Revelación es cuando hago lo que el Señor dice aquí en la Biblia. El Señor le dice al maestro de la ley, ¿qué dice la ley? Voy a la ley, a la Biblia, y encuentro que el Señor me dice, ámelo, ore por él. Eso es lo que tiene que hacer, ame al prójimo. Tenga cuidado hasta con lo que habla, pero amen. Es la primer responsabilidad. Y yo quisiera dejar este día en este espacio con ustedes, compartirla con ustedes. Ahora voy a compartir una segunda, voy a compartir dos, esta está en Ezequiel 22, que es una muy conocida por todos nosotros. Cuando leemos Ezequiel 22, van a dar ustedes cuenta que están pasando por una situación difícil la estaban pasando. ¿Qué busca el Señor? Vamos a leer del 25 al 30 cuando tenemos situaciones bien difíciles. ¿Qué busca el Señor que hagamos? Voy a leer simplemente, no voy a detener mucho en lo que estaba pasando en el pueblo o en el país. Simplemente lo voy a mencionar para detenerme en el último versículo. Del 25 al 30, perdón, como para hacer un recuento, dice así. 22 del 25 al 30. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, la ciudad. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas. Tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Conjuración, se pusieron de acuerdo para hacer eso. En el 26 dice, sus sacerdotes, y hablando de los sacerdotes, violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, no lo distinguieron. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los sacerdotes actuando diferente a lo que la Biblia dice, llamando a lo que es malo bueno y a lo bueno malo. Estaban terriblemente en la parte espiritual también. Sus príncipes, 27, en medio de ella, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre inocente, violencia, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, injusticia y corrupción. Una situación muy parecida a esta, guardando las proporciones. En el 28 dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor. Y el Señor no les había hablado. Inventando, haciendo las cosas mal, una poca comunión con el Señor y hablando de su propio corazón como para congraciarse con el pueblo. El 29 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Opresión, robo, hasta con violencia con el extranjero. Era una situación bastante particular, muy compleja, pero que nos muestra que situaciones difíciles y corrupción y robo y violencia y muerte y derramamiento de sangre siempre ha existido, y al menos en la historia aparecen registradas muchas ocasiones en las que esto pasó. Pero en el 30 aparece la demanda del Señor. Dice así, y busqué entre ellos hombre
que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aquí aparece la segunda responsabilidad que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. En tiempos como estos difíciles, debes salir a flote. En tiempos fáciles también se debe notar. Pero en momentos como este es una urgencia. Se necesita. Antes que el Señor dice, lo busqué. Termina diciendo, y no lo hallé. ¿Qué buscó el Señor? Intercesores. Se necesitan intercesores. En la Biblia el Señor dice, y no lo hallé. Nuestra segunda responsabilidad es interceder por el mundo. Esa es nuestra segunda responsabilidad. Pero el intercesor confiesa pecados, el intercesor ayuna, el intercesor ora, el intercesor se humilla. Regularmente los que son intercesores oran suficiente tiempo. Tienen mucho tiempo para buscar al Señor. Entendemos lógicamente que para ser un intercesor efectivo, pues yo tengo que estar espiritual, en paz con el Señor. No puedo hacerlo de una manera diferente. Pero lo que está pasando en el mundo, Dios lo ha permitido para enseñarnos que se necesita amor al prójimo e intercesión. Eso se necesita. Y es nuestra segunda responsabilidad. Bueno, vamos a encontrar muchísimas más. Pero este no es tiempo de ver los defectos. Este no es tiempo de pensar que yo tengo la razón. Es tiempo de interceder. Es tiempo de amar. En momentos de dificultades se necesita. Es un llamado especial de parte del Señor y urgente. Se están buscando intercesores. Personas que busquen al Señor, que vayan ante el Señor, se acerquen, pidan perdón por sus pecados, por los pecados de todos, como lo hizo Daniel. Pidan perdón, se humillen delante del Señor. Si es necesario, ayunen. Este es tiempo de ayuno. Este es tiempo de estudio de la Biblia. Este es tiempo en el que debemos también empezar a hablar de Jesús y más, mayores. Dos responsabilidades quería compartirles. Me parece que el Señor lo está dando para este tiempo. Seguramente usted puede encontrar más en la Biblia. Pero si hacemos estas dos, me parece que estamos haciendo la tarea que nos ha sido encomendada. La primera es amar al prójimo. Esa es la primera responsabilidad. Amar al prójimo. La segunda es ser un intercesor. Termino con esta pregunta para que oremos. ¿Estamos dispuestos a amar al prójimo y ser intercesores? Hay que pagar un precio. Yo quisiera invitarles a que ustedes y yo nos dispongamos a pagar este precio. El Señor no está buscando jueces, ni está buscando reacciones en nuestras fuerzas. Está buscando amor al prójimo e intercesión. Y por eso terminé con esa pregunta. ¿Estoy dispuesto a amar al que está cometiendo situaciones difíciles, como también al que está actuando a favor de la ley? Así es. Estoy dispuesto a amarlo, al que hace lo correcto como al que no. Lógicamente necesito orar para que cambien y llevarlo a que conozcan a Jesús. ¿Estoy sacando suficiente tiempo para orar por ellos? ¿O mi tiempo de oración, de intercesión, es el mismo de antes, cuando la situación era común, cuando la situación estaba más bien cómoda? No, necesitamos entender que estamos recibiendo un llamado urgente. Es a interceder. Y voy a invitarle a que usted ore conmigo. Daniel oraba pidiéndole perdón al Señor por el pueblo. Le decía, Señor, sí nos hemos equivocado, hemos pecado, te hemos abandonado. Desde los anteriores a nosotros, los antecesores y los profetas, te hemos fallado. No hemos hecho las cosas correctamente. Hemos hecho al revés. Les voy a invitarle a que usted ore conmigo donde usted está.
Y vamos a pedirle perdón al Señor y a decidir amar. Dile al Señor que nos permita, guiados por su Santo Espíritu, amar como Él lo hace, para el prójimo. Así que le invito a que cierre sus ojos en este día. Y vamos a darle gracias al Señor por el privilegio que nos da de vivir en una época difícil. Difícil la parte económica, la parte de salud y muchísimas otras áreas. Nos está permitiendo el Señor esto y nos escogió para este tiempo. Bendito seas, Señor. Gracias por darnos un privilegio como este, de recibir una bendición como esta, de vivir en esta época para marcar la diferencia. Hoy te pedimos perdón, nosotros, por en ocasiones no actuar de acuerdo a lo que tu Santo Espíritu nos muestra. Pedimos que nos perdone. A veces reaccionamos con lo que escribimos en esta época de las redes sociales, con lo que decimos, no mostramos amor, sino juicio. A veces nos pasa. Señor, hoy te pedimos que nos perdones, porque tu llamado es un llamado al amor, a la reconciliación, como lo dijo a través del apóstol Pablo, a la reconciliación. Nos has llamado a buscar que conozcan al Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que coloques en nosotros amor por el prójimo. Y oramos por el prójimo, Señor. Oramos para que tú lo ayudes a que el prójimo que no te conoce, te conozca. Oramos para que nos uses y le podamos llevar tu mensaje a los que están haciendo actos vandálicos, a los que están ejerciendo mala autoridad, a los que están gobernando mal, a todo el pueblo. Ayúdanos, Señor, a orar por ellos y a amarles, a mirarlos como tú los miras. Tú los miras sencillamente como personas necesitadas de salvación. Oramos en el nombre de Jesús pidiéndote que sea esta la oportunidad de marcar la diferencia y de tomar la decisión de amar independientemente. También, Señor, en esta época difícil queremos unirnos a la petición que hacía Daniel. Somos sacerdotes y el Señor nos ha escogido para que interceda. Es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros hemos actuado mal. Oramos por todos nosotros y por todo el mundo. Señor, es cierto que te hemos abandonado y perdónanos. Te pedimos perdón porque te hemos abandonado, Señor Jesús. Nos hemos ido detrás de nuestra imaginación en muchas ocasiones. Hemos tomado el camino que no es, a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Eso está ocurriendo en el mundo entero. Perdónanos, Señor. Por favor, no tomes en cuenta ese pecado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Tú tienes toda la razón. Nos hemos desviado. Hemos desviado el orden natural de las cosas, de la creación. Hemos desviado, Señor, la manera como se deben manejar todas las relaciones, los recursos y todo lo demás. Lo hemos desviado y especialmente nos hemos desviado de ti, de tu palabra. Y eso viene desde hace mucho tiempo. Te hemos sacado de las instituciones, te hemos sacado de las familias, te hemos sacado de los corazones. Perdónanos, Señor, te lo pedimos en este día. Reconocemos que es un error nuestro, una falta nuestra, un pecado nuestro. Pero hoy te pedimos que nos hagas conscientes de que la intercesión es una necesidad urgente, algo que tú estás demandando de nosotros y estás esperando que nos paremos en la brecha y oremos a favor de la tierra, Señor. Eso estás esperando. Ayúdanos, Señor, a ganarnos esa bendición de ser intercesores y de ver tu respaldo. Gracias te doy por todos mis hermanos que hoy se reúnen con nosotros en esta mañana para bendecir tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Después de este momento vamos a pasar un corto video en homenaje a nuestros hermanos que han partido. Queremos recordarlos en este momento. Algunos partieron hace poco. En este último mes partieron dos. Seguramente usted tiene muchos conocidos discípulos que también han partido. Vamos a colocar aquí
en un corto video a los siervos de Dios, hermanos nuestros que terminaron con la mano en el arado, sirviendo al Señor. Quisiera recordar, antes de que lo pasemos, perdón, Isaías 57:1. Voy a leer aquí en mi Biblia. Estos días, orando al Señor, el Señor me recordó este pasaje cuando hablábamos de ellos, de los siervos de Dios en esta época. Dice así en Isaías 57:1, se pregunta uno, Señor, ¿y que nos llevaste? Algunos jóvenes. No lo esperábamos. Algunos de situaciones como estas difíciles de esta pandemia. En el Isaías 57:1, bien conocido por todos, dice así: pero es el justo y no hay quien entienda, no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante del Señor. Lo recordé, el Señor a ellos les permitió haber cumplido ese texto. Los libró de la aflicción. Es una bendición, así que vamos a recordarlos, a darle gracias al Señor por ellos. Señor, te bendecimos y te damos gracias por todos nuestros hermanos que a ti te han servido y que a ti, Señor, te han honrado, que fueron llamados por ti y que hoy ya no están, porque tú, Señor, los libraste de aflicciones y te los llevaste contigo. Es un regalo enorme. Nosotros hoy lo recordamos y te damos gracias por ellos, por todo lo que nos diste a través de ellos y a este cuerpo, forma como le diste bendición a través de ellos. Lo recordamos en este día, pero te damos a ti la gloria por haberlos colocado en este lugar y les permitiste ser de bendición para nosotros en el nombre del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a colocar un corto video. Dios los bendiga. Nos alegra mucho compartir con ustedes este tiempo desde Santa Marta. Aquí estamos a 30 grados de temperatura. Gracias a Dios. Pero les felicitamos, les abrazamos desde acá, desde Santa Marta, junto con mi esposa y todo el equipo que está aquí. Que Dios les bendiga. Vamos a ver el video y seguimos con la programación.